Lo primero es agradecer la invitación, Colegio Profesor de Casablanca, la verdad es que es un honor estar acá y además compartir esta conversación con Manuel Riesco, a quien respeto mucho su trayectoria y he aprendido mucho de él también en distintos espacios académicos, políticos. Traje una ayuda a memoria básicamente por el tema del tiempo para tratar de ir al grano, ¿no? Nosotros desde el Frente Amplio y desde Revolución Democrática hemos hecho un voto político hace pocos meses de adherir a la propuesta de la coordinadora No Más FP, ¿no? No solo hemos salido a marchar por la pancarta No Más FP, sino que hemos acompañado y ayudado, digamos, a elaborar esa propuesta y finalmente hemos adherido y está en nuestro programa de nuestra candidata presidencial Beatriz Sánchez. Quiero explicar brevemente, no quiero entrar en demasiados detalles técnicos, si da el tiempo y después en las preguntas podemos contestar algunas cosas, pero por el tiempo explicar brevemente en qué consiste la propuesta de la coordinadora No Más FP, que busca superar a las FP, efectivamente, que es una herencia de la dictadura, de un fanático como José Piñera, ¿no? Ministro del Trabajo. No lo hemos podido sacar de encima, ¿no? El Código del Trabajo y las FP, dos herencias. Y el Código Minero. A eso iba, ¿para qué hablar del Código Minero? Claro. Pero ya que estamos en este tema, es un fanático que impuso este modelo, ¿no? De ultra neoliberal, digamos, y lo que pretendemos nosotros es superar ese esquema, ¿no? Y reconstruir un sistema de reparto solidario, ¿no? Moderno, que sea viable financieramente en el tiempo. Hay estimaciones a largo plazo hasta el 2100, ¿no? Con reserva técnica, después podemos explicar en qué consiste eso, y donde hay aportes tripartitos, ¿no? Empleadores, trabajadores y el Estado, ¿no? Por lo demás, ¿qué es lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, incluso de aquellos que decimos admirar como Chile, ¿no? La famosa OCDE, los países desarrollados económicamente? Todos tienen esquemas de reparto público, solidarios, ¿no? Sistemas mixtos también, pero donde hay una hegemonía de lo público, ¿no? Y no este fanatismo mercantilizado, insisto, que nos han convertido acá en Chile como una especie de Corea del Norte del neoliberalismo, ¿no? Como dice Fernando Arias. Nosotros queremos restituir la seguridad social como derecho, ¿no? Esa es la consigna hoy día, ese es el objetivo político, desmercantilizar los derechos sociales, ¿no? Que no entre la propiedad privada, el juego del mercado, la acumulación capitalista privada en algo que entendemos derechos sociales. La seguridad social para nosotros es un derecho social. El mercado dejémoslo para el retail, dejémoslo, ¿no? Para compra y venta de automóviles, de la ropa, otras cosas, pero pensiones, educación, salud, hay que sacar al mercado del juego, digamos, ¿no? Desmercantilizar. Y esto en base a los principios de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, no estamos citando ningún organismo revolucionario, ¿no? ni del guevarismo, ni nada, digamos. La Organización Internacional del Trabajo, que plantea una serie de principios de seguridad social como la solidaridad, la universalidad, la igualdad, la suficiencia de las prestaciones, la sustentabilidad financiera, la responsabilidad del Estado, el diálogo social, la eficiencia, ¿no? O sea, si chequeamos en el fondo el sistema AFP con los principios de seguridad social, no calza, ¿no? No calza, salvo quizás en que ellos defienden, ¿no? Que es un sistema eficiente, pero incluso hasta ahí habría mucho que entrar a picar, digamos, como se llama. La propuesta también considera mantener por ahora y en un buen tiempo más, y esto en un contrato social, la actual edad de jubilación, 65 para los hombres, 60 para las mujeres. O sea, decimos que no es necesario hoy hacer cambios, ¿no? Paramétricos de la edad de jubilación. Tal vez sí más adelante. Nosotros estamos abiertos a que el país, por un cambio demográfico que vamos a sufrir, ¿no? Hoy día estamos en un bono positivo, digamos, pero más adelante sí va a ser necesario dar esa discusión. Hoy no es necesario, ¿no? Entonces, cuando aparecen algunos economistas neoliberales diciendo, mire, hay que subir la edad de jubilación de las mujeres, ¿no? Es que vamos a vivir más tiempo, entonces hay que cotizar más, etc. Eso nosotros decimos claramente, hoy no es necesario hacer. Tampoco se expropiarán las cuentas de capitalización individual. Mucha gente que sale a marchar y dice no más FP, dice, ok, yo quiero superar la FP, pero no me toque mi platita, ¿no? Yo tengo acumulado 15 años, 20 años, tengo tanta plata ahorrada, entonces no quiero que me lo expropien, ¿no? Y la derecha en su campaña del terror dice todo el rato eso, ¿no? Nosotros decimos vamos a reconocer lo que ya está ahorrado, ¿no? Una cosa que se llama las cuentas nocionales, digamos, vamos a reconocer lo que está ahorrado,
pero en otro esquema, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos así macroeconómicos, digamos, para justamente contrarrestar esta campaña del terror? Los cálculos que se han hecho en la propuesta de la coordinadora No Más FP son supuestos súper conservadores, súper pesimistas, es decir, que la economía va a crecer al 1%, ¿no? La inflación se va a mantener en un 3,5%, la rentabilidad de los fondos de reserva técnica, fondos de inversión, va a estar en un 2,5%, es decir, una serie de supuestos que están como a la baja, y con esos cálculos, o sea, con esos supuestos se hacen los cálculos del tipo de prestaciones que se pueden entregar hasta el año 2100, ¿no? O sea, se preocupó la coordinadora de hacer una propuesta técnica viable, digamos, y con muchos economistas que estuvieron asesorando esta propuesta, como Claudio Sangüesa, Andrés Sutos, entiendo que el mismo Manuel lo invitaron a varias reuniones, etc. Hay Marcos Kremerman de la Fundación Sol, o sea, hubo economistas serios que dijeron, a ver, hagamos supuestos negativos, como lo más conservadores posible, para poder hacer nuestros cálculos a largo plazo, ¿no? y que la cosa dé, digamos, ¿no? El financiamiento, nosotros decimos financiamiento en partes iguales, ¿no? Entre trabajadores y empleadores, que se incremente a 18%, hoy día es 10% a cargo del trabajador, ¿no? 10% y fracción, digamos, a cargo del trabajador. El gobierno está proponiendo su propuesta de aumentar el 5% a cargo del empleador, ¿no? Ahora eso es lo que está en discusión, todavía no envía un proyecto de ley, dicen que lo van a enviar ahora en julio, eso es lo que había anunciado el ministro de Hacienda. Pero nosotros decimos, bueno, tiene que haber más cotización, tiene que haber más aporte, pero al 2024, ¿no? Llegar al 18%, o sea, de manera gradual. 9% trabajadores, 9% empleadores, en igualdad, ¿no? de aportes, cosa que existe, insisto, en la mayoría de los países que nosotros decimos admirar, ¿no? Mismo porcentaje de trabajadores, mismo porcentaje de empleadores. Y el Estado aporta en base al presupuesto nacional, ¿no? En base a los impuestos que recauda, el Estado también aporta en este financiamiento. El Fondo de Reserva Técnica, ¿para qué esto el Fondo de Reserva Técnica? Que es como uno de los grandes aportes de la coordinadora, ¿no? Es efectivamente tener un colchón, ¿no? Un colchón para el cambio demográfico que vamos a tener. Efectivamente Chile, la estimación es que de aquí a unos años más la población va a ir envejeciendo y van a haber más viejos que jóvenes. Hoy día es al revés, hoy día tenemos lo que se llama un bono positivo, ¿no? Hay más jóvenes que adultos mayores, pero eso se va a invertir en el tiempo. Esto sin contar políticas migratorias que pudieran haber para regular el tema migratorio, que pudiera compensar, pero sin tocar ese punto, efectivamente vamos a tener más adelante un cambio demográfico, todos los países lo tienen y lo enfrentan, digamos, con cambios paramétricos de este tipo, pero es bueno tener esta reserva técnica, ¿no? Esta reserva financiera técnica, y también por periodos de estrés financiero, crisis cíclicas económicas, que el capitalismo nos tiene acostumbrados también, ¿no? Actualmente el Fondo de Reserva de Pensiones está en 9.000 millones de dólares, o sea, se parte con ese fondo, ¿no? Y más los aportes que se vayan haciendo, eso se va a ir incrementando. Lo que sí, la idea es que este fondo de reserva técnico de pensiones se invierta, pero no en actividad especulativa financiera o no en las grandes empresas con lógica solamente de crecimiento económico, sino que tenga también un impacto y rentabilidad social y ambiental, ¿no? Que sea responsable el tipo de inversiones que se hacen y con una lógica de desarrollo nacional, no con la lógica de acumular más capital para el 1% más rico, digamos, como es hoy día, ¿no? Van a haber pensiones contributivas, ¿no? Donde se fijan mínimos y máximos y hay un incentivo al ahorro y a la cotización. Muchas veces nos critican desde los neoliberales y dicen, ustedes quieren sistema de reparto solidario, entonces da lo mismo, cualquier persona va a recibir la pensión sin esforzarse. No, en la propuesta nuestra hay, mientras más cotizas, efectivamente tu pensión es mayor, mientras más años de cotización tienes, tu pensión es mayor, pero hay límites, mínimos y máximos, ¿no? Cosa de también evitar abusos y que nadie tenga pensiones de miseria como es hoy día. Hay pensiones mínimas contributivas, hay una pensión básica universal solidaria que equipara al salario mínimo, ¿no? Como derecho de ciudadanía, y de ahí para arriba, ¿no?
También en cuanto a la equidad de género hay un elemento que es muy interesante. Nosotros decimos se tienen que sumar 2 años para las mujeres al cumplir 5 años cotizados y otros 3 años adicionales al cumplir 10 años cotizados, ¿no? Completando 5 años, entre comillas, subsidiados, que es un reconocimiento, es compensar las desigualdades que las mujeres tienen. Las mujeres en el mercado de trabajo ganan menos que los hombres, las mujeres tienen más lagunas. ¿Por qué? Porque son madres, porque se dedican a labores reproductivas, de cuidado, no remunerado. Entonces la sociedad necesita reconocer a las mujeres, equiparar, compensar, ¿no?, ese trabajo no remunerado que hacen las mujeres, que se dedican a un trabajo reproductivo que nadie lo reconoce y que por lo demás después tienen pensiones más bajas que la de los hombres. O sea, este sistema es tan inhumano que castiga más a las mujeres, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, para lograr equidad de género, el sistema estructuralmente tiene que tener mecanismos de equidad de género, ¿no?, como este subsidio, comillas, que se mete dentro del sistema, ¿no? Y decimos, mantengamos la edad de jubilación en 60 años para las mujeres, por ahora. Después vemos la discusión más adelante de cuando tengamos igualdad de condiciones de verdad en el mercado de trabajo, etcétera, podemos llegar a hablar de igualar la edad de jubilación. Los trabajadores independientes, nosotros decimos que también deben cotizar su 9% y el contratante del servicio, la obligación también de cotizar el 9% adicional, y al menos van a tener el derecho a pensión básica universal, ¿no?, equiparable al salario mínimo. Se van a reconocer otras pensiones y garantías que hoy día existen, como pensiones por vejez anticipada, viudez, sobrevivencia, orfandad, invalidez, sobrevivencia, cosas que hoy día ya existen, eso se va a mantener. También se respetará todo lo que dice en relación a trabajo pesado. Impacto sobre, ¿cómo estoy el tiempo? ¿Estoy ahí? Un minutito, ya, voy cerrando. Impacto sobre el gasto público. Siempre nos critican, que esto va a generar el descalabro, aquí más o menos que viene el chavismo y ¿no? ¿Han escuchado eso? La propaganda mercurial, digamos, ¿no? Bueno, nosotros decimos que el aporte del Estado, un 0,6% del PIB al fondo de reserva, 0,6% del PIB, el gasto adicional del Estado como empleador, ¿no?, para los trabajadores del sector público, el gasto en pensiones no contributivas y manteniendo el gasto público en pensiones para las Fuerzas Armadas y de Orden, en total para el año 2017 se reduciría del 4% del PIB al 3,07% del PIB. Al 2100, ¿no?, el fondo de reserva tendría 20 veces más reservas que gastos, ¿no?, manteniendo la rentabilidad del fondo de reserva en 2,5% anual, y una serie de medidas transitorias, ¿no?, de 5 años para el tema de las pymes y eso. Solo para terminar, el tema de la propuesta institucional. Acá se requiere una nueva institucionalidad pública, autónoma, con participación de los trabajadores y de los jubilados, con criterios éticos de inversión, y muy importante, donde los trabajadores puedan decidir, elegir miembros en los directorios de las empresas donde reciben fondos, donde el fondo de pensiones invierte. Hoy día las FP nombran directores. Nosotros decimos que en vez de que la FP nombre directores, los trabajadores de esa empresa pueden elegir miembros del directorio de esa empresa, como ir democratizando el sistema. 100.000 millones de pesos, por ejemplo, podría financiar toda la educación superior, todas las gratuidades de la educación superior. Bueno, y esos 100.000 millones de pesos, al terminar con la FP, el fisco recuperaría los 500.000 millones, pues, que se están llevando ahora a la AFP. Entonces podría pagar las pensiones, pero ¿por qué va a pagar 250.000 millones si hay que duplicar las pensiones? Porque para igualar, por ejemplo, las pensiones AFP con las pensiones del sistema antiguo, hay que duplicarlas. Y en el caso de las mujeres, más que duplicarlas. Y en el caso de las mujeres empleados públicos, hay que triplicarlas. Eso es lo que se necesita hoy día resolver. Porque la gente no tiene pensión. Entonces hay que duplicarla. ¿Y se puede duplicar las pensiones? Se puede duplicar las pensiones. Si con la plata que están recaudando todos los meses se puede pagar el doble de pensiones. Pero resulta que el fisco no necesita aportar esos 100.000 millones. Y por lo tanto se los ahorra. Mire, esto es tan importante que fue la razón que convenció a los países europeos que habían instalado sistemas parecidos al chileno, bajo la presión del Banco Mundial y otros organismos internacionales, habían instalado estos sistemas.
por ejemplo Polonia, Hungría. Bueno, entonces, digamos, ellos se dieron cuenta de que si dejaban de gastar lo que estaban gastando en pagar pensiones y recuperar las cotizaciones que se las estaban llevando los banqueros, igual que acá, resulta que bajaron la deuda pública. Y fíjese la tontera que significa esto en Chile. Si resulta que el Estado dice que no tiene plata, ¿no es cierto? Sin embargo está pagando 100.000 millones de pesos cada mes para subsidiar un poquito las pensiones. Tendría que pagar mucho más porque hay que subirlas. Bueno, entonces se endeuda para pagar pensiones. Aumenta la deuda para pagar pensiones. Y por otro lado, ahorra el segundo impuesto más importante después del IVA, que son las cotizaciones. Entonces, una tontera. Imagínense, endeudarse para ahorrar. Endeudarse para ahorrar. ¿Quiénes son los únicos que ganan con eso? Los banqueros, pues. Porque a ellos les piden la plata y cobran harto más por la plata que prestan que por la plata que uno le pone. Entonces, ese es el sistema. Y por esa razón se terminó este sistema, por una razón fiscal en esos países. Es muy importante esa pregunta. Ahora, la voluntad. La voluntad, se necesita voluntad del Ejecutivo y voluntad del Legislativo y voluntad política en general. Y ya sabemos que ese es el tremendo problema que tenemos en Chile, ¿no es cierto? De que el sistema político no responde a los intereses de fondo, a los problemas de fondo como este. No termina con la superexplotación que estamos hoy día sufriendo, sino que en realidad tiene una colusión con la plata, con el dinero. O sea, el dinero corre. Y el sistema político en realidad en este momento está capturado por eso. Y es por eso que la gente está indignada, pues. Está indignada la gente. Miren, nosotros hemos andado volanteando, tú, yo, todo. Mire, yo soy viejo, he volanteado no sé cuántas veces en mi vida. Nunca había visto un grado de indignación de la gente como el que se ve ahora. Nunca. Uno basta mirarle en los ojos a la gente. Cuando le van a entregar un panfleto y si mira para otro lado, quiere decir que está mala la cosa. Mire, 2/3 de la gente mira para otro lado. No sé si te ha tocado, 2/3. Antes de saber quién es usted, a mí no me conoce nadie, así que no saben quién soy, pero igual llega la gente que hay un panfleto y se dan cuenta que es una cosa política, miran para otro lado. Entonces es una situación que hay que resolver. Hay que resolverla. Ahora, ¿se puede? Se puede. ¿Se necesita plata? No, da plata. Lo que hay que hacer es que la plata que están llevando los banqueros, que es plata de los salarios, le pertenece a los trabajadores, a los viejos de los trabajadores, se la están llevando ellos. Entonces hay que dársela a los viejos, pues. Ese es el sistema de reparto. Sí, en cuanto al gasto fiscal, coincido con lo que plantea Manuel, que hoy por hoy no implica un gasto mayor. El cuadro que tenemos nosotros, la propuesta de la coordinadora, recién al año 2025 hay un leve aumento en el gasto fiscal de 4,67% del PIB y el año 2030 5,63%. Pero incluso lo que planteamos nosotros es que hoy por hoy, hasta el año 2025, incluso el gasto es menor en el fondo, ¿no? Porque hay un fondo acumulado. Después sí se llega al año 2100 al 9% del gasto, 9% del PIB como gasto de pensiones, pero hay que considerar que en los países OCDE hoy se gasta promedio 8% del PIB. O sea, Chile gasta 4, los países OCDE se gasta 8, y nosotros decimos al 2100 vamos a llegar a 9% de gasto público total, ¿no? O sea, es un aumento gradual. Exactamente. Entonces, eso como gasto público, ¿no? Porque en el fondo el cambio, si se hace hoy, lo que aumenta las pensiones significativamente es hoy mismo. Empezamos a pagar mejores pensiones, ¿no? Ustedes duplican las pensiones también. Exactamente. Pero claro, si la plata alcanza, se duplican las pensiones y queda fondo de reserva, ¿no? No es que nos comemos todo el fondo, que es lo que te dicen siempre los neoliberales, sino que queda, para eso es el fondo de reserva. Ahora, en términos políticos, a mí me tocó representar al partido Revolución Democrática en esta comisión que armó el gobierno con el ministro de Hacienda, de Rodrigo Valdés. Estuve en 10 reuniones
con él, su gabinete y distintos representantes de las fuerzas políticas a modo de trabajo prelegislativo. ¿Se acuerdan cuando la presidenta salió en cadena nacional después de las marchas y dijo vamos a llegar a un gran acuerdo nacional? Entonces nos citaron a todos los partidos políticos, legales, con representación en el Parlamento, y el partido me mandó a mí a esas reuniones. 10 reuniones tuve con el ministro Valdés. No hay voluntad política. No hay voluntad política. Los sectores más progresistas, diría yo, del gobierno, muchos amigos del Partido Comunista que están en la Subsecretaría de Previsión Social, ellos plantean, por lo menos en la interna, adherir a la propuesta B de la Comisión Bravo, ¿no? La propuesta B de la Comisión Bravo. Valdés está en la A, ¿no? Entonces no hay acuerdo interno en la concertación, no hay mayoría, gobierno, no hay acuerdo interno, por lo tanto, tal cual lo que decía Manuel, hay una cooptación del dinero a la clase política, a los partidos tradicionales. Ustedes están acá en la quinta región, vamos a tener a Ricardo Lagos Weber, a Marco Antonio Núñez, Ignacio Boca, pregúntenle por estos temas, a ver qué responden, ¿no? Y ellos son los que tienen las mayorías, las primeras mayorías, y son los caciques de sus partidos, ¿no? Pregúntenle por estos temas. O sea, para sacarse la foto y entregar canastas y no sé qué, todo bien, pero pregúntenle por estos temas de fondo. ¿Cómo resolvemos el tema de las pensiones de miseria hoy? Ni siquiera la propuesta B le prestaron el piso. Propuesta B súper moderada, pero que era un avance. Ni siquiera eso. Entonces se requiere efectivamente voluntad política del Ejecutivo, mayorías políticas, sociales y políticas que se traduzcan en el Parlamento con gente que tenga convicción de llevar adelante y que no se venda al interés económico del 1%. Pero se requiere ambos, voluntad política del Ejecutivo y del Parlamento. Y presión social desde la calle. Es un abuso que a la gente le saquen, imagínense, el 13% de los salarios y casi todo eso. Se lo llevan los empresarios y no lo van a devolver nunca. El fondo de pensiones no lo van a devolver nunca. Porque es como el fútbol que les decía. Si todos los meses le echan 4 y sacan 1, quiere decir que ese fútbol va a ir creciendo, creciendo. Entonces, no lo van a devolver nunca. Ojo, es importante esto. No lo van a devolver nunca, aunque a cada viejo le devuelvan lo que él ahorró. Porque siempre cuando nosotros decimos esto, nos dicen, no, que ustedes son mentirosos, porque si yo ahorro y después me devuelven todo lo que yo ahorré. Es cierto, en realidad no le devuelven todo, porque le cobran una tremenda comisión, ¿no es cierto?, de carne y hueso, que son el 3%, porque le tiran 10 nomás al fondo y le sacan 13. Pero bueno, pero aparte de eso, las comisiones fantasmas y todo eso, ya. Pero no le devuelven todo, pero aún si le devolvieran todo, mire, hay un premio Nobel de Economía que se llamaba Franco Modigliani, que era muy enemigo de Friedman, pero se sacó el premio Nobel justamente por demostrar esto, que si aunque cada viejo le devolvieran todo lo que ahorró, igual como el número de viejos va creciendo todos los meses y los salarios van creciendo todos los meses, el fondo acumulado es como el pudre, pues, no lo devuelven nunca. Sí, con respecto a las Fuerzas Armadas, hay que agradecerle a la señora Olate, ¿no?, de Gendarmería, del sistema paralelo en el fondo, que lo que se llama en políticas públicas una ventana de oportunidad. O sea, el escándalo de la señora Olate, de esta pensión inflada, ¿no?, trucha, que se arregló en los últimos años, los últimos meses incluso de trabajo para jubilar con una tremenda pensión, militante del Partido Socialista, ¿no?, familiar de Osvaldo Andrade, eso encendió la indignación y hizo que la gente saliera a la calle, ¿no? Que efectivamente hace tiempo que venimos con un diagnóstico crítico, pero faltaba movilización, ¿no? Nosotros, una anécdota, nosotros tuvimos hace 2 años, el año 2000, comienzo del 2015, una reunión política como Revolución Democrática con Julia Urquieta, ex subsecretaria de Previsión Social, Partido Comunista, a quien también respeto mucho, en una reunión y decía, bueno, compartimos el diagnóstico, pero necesitamos gente en la calle. Bueno, un año después tuvimos la gente en la calle gracias a Miriam Olate. Nosotros lo que decimos es, queremos terminar con los privilegios abusivos, ¿no?, de esta falta de control que decía Manuel, de este sistema paralelo, pero queremos ser estratégicos e inteligentes a la vez en no quitarle los beneficios
los beneficios adquiridos, por decirlo así, conquistados de mala manera, etcétera, pero que sabemos que van a ser muy difíciles de revertir a las Fuerzas Armadas, siendo muy honestos, digamos. Entonces, mantener buenas pensiones para ellos, lo cual implica un gasto público para el Estado de un 1% del PIB al año, y eso lo mantenemos estable hasta el 2100, 1% del PIB, gasto en Fuerzas Armadas y de orden. Con eso, pero en el fondo con controles, no que hayan casos como que el fondo genera indignación, ¿no? Sino que tengan un sistema, que estén en el mismo sistema, ¿no? Civiles y militares, el mismo sistema, pero a ellos hay un destino de un 1% del PIB estable, ¿no? Y con eso mantenemos beneficios, digamos, dejamos a los militares tranquilos, ¿no? No es la idea, yo pienso que debería ser todo parejo. Es decir, Claro. ahí le tenemos miedo a los militares. Bueno, pero Tiene razón usted. sí, es verdad, pero en términos de elegir dónde poner los huevos en la canasta, yo creo que a lo que hay que enfrentar hoy día es al capital al 1%, ¿no? Que no quiere soltar la teta, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos, ¿no? Y manteniendo el gasto en 1% a los militares, pero en el mismo sistema que los civiles, porque hoy día están en un sistema paralelo, ¿no? O sea, ellos fueron muy inteligentes y dijeron, ok, AFP para ustedes, pero nosotros mantenemos un sistema de reparto bien tranquilito, ¿no? Y eso no ha sido tocado, digamos, ¿no? En todos estos años de gobiernos democráticos. Entonces, esa es la respuesta como concreta, pragmática, en el fondo. Más adelante habrán condiciones para, bueno, ir revisando aspectos, pero al menos en términos de gasto público, eso es así. Sí, por ahí. Antes de otra pregunta, don Manuel, que tiene que ver con la realidad, con el compromiso que usted tiene con la coalición que usted como el Partido Comunista es parte. Yo la verdad que pienso que la nueva mayoría es la Constitución 2.0. En ese contexto, usted dijo que se profundizó la lógica de la FP durante los gobiernos de la Concertación. Hay militantes de los partidos de los cuales usted, del Partido Comunista, es aliado, que estuvieron en fueron ejecutivos de la FP, estuvieron en los directorios de la FP. Entonces yo le pregunto cómo su propuesta va a tener algo de realismo en una coalición que durante todos los años que ha gobernado profundizó el modelo y ahora nos va a decir que lo van a cambiar entero. ¿Cómo se hace cargo? Porque a mí honestamente no me parece creíble. Porque es decir que los mismos de siempre, los mismos que hicieron todo lo que nosotros rechazamos, ahora van a hacer todo lo que nosotros aprobamos, todo lo que nosotros queremos hacer, cambiar el sistema. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace cargo de esa realidad de estar en una coalición que se rindió ante la presión? ¿Cómo lo hace? Es una muy buena pregunta la suya y es una duda muy razonable. Mire, nuevamente yo tengo la ventaja de ser viejo. Entonces, los viejos tenemos dos ventajas. Una, que nos ha tocado ver cosas. Y la otra es que podemos decir lo que queramos. Realmente, porque no tenemos por qué mirar la cara a nadie, pues ya lo dije ya, pues y listo, ¿no es cierto? Entonces es bueno eso también, porque a veces uno, digamos, puede decir con más fuerza las cosas, ¿no es cierto?, que si estuviera en otra situación. Ahora, en este país, mire, han habido cambios inmensos. Esta zona, por ejemplo, cuando yo era niño, era una zona, un pueblito chiquitito, Casablanca, y era una zona campesina en que los campesinos, digamos, vivían sometidos al latifundio, ¿no es cierto?, todo ese resto. Y uno miraba eso y decía, esto no va a cambiar nunca. Y sin embargo, se produjo el cambio más gigantesco que ha habido en el país, que es el cambio que significó la reforma agraria, por ejemplo, que hoy día estamos celebrando 50 años de la reforma agraria. Ahora, eso transformó absolutamente todo. Y fíjese que junto con hacer la reforma agraria se nacionalizó el cobre. Imagínense ahora, vamos a tener que hacer lo mismo, porque esa cosa hay
el cobre, el agua, por ejemplo, este valle tiene un problema con el agua. Y el agua nos pertenece a todos, pues. El subsuelo también nos pertenece a todos. Entonces esas cosas el Estado tiene que recuperar el control de esas cosas y distribuirlas como corresponde. Darle a cada uno lo que necesita, lo que corresponde. Pero no que haya un grupito chico que se haya apropiado de los recursos que nos pertenecen a todos. Bueno, ese tipo de cosas hay que cambiar. Entonces usted me dice, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Por qué es una cosa tan grande? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible que se hayan, por ejemplo, expropiado en 3 años todos los fondos de Chile? O prácticamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es la experiencia que tenemos en Chile de un siglo de transformaciones muy grandes? Que han sido una después de otra, pero han sido grandes. Más grandes que terminar con la AFP. ¿Cómo se hace eso? Mire, la verdad es que durante este siglo eso ha ocurrido de la siguiente manera. Ha sido como un baile de a dos, en el cual el pueblo chileno, que es muy paciente, cada 10 años ha perdido la paciencia en promedio. Cada 10 años ha habido un estallido social en este país, en promedio. Ahora llevamos más de 20. Pero el que se está gestando, yo que soy viejo y las personas que tenemos más años, yo no había visto esta indignación de la gente, no la había visto antes. Y la gente está muy brava. Eso es la energía, como una erupción. Pero después esa erupción, que es la que da la energía, tiene que ser encauzada de alguna manera por el otro que baila, que es el sistema político. Y este baile es que empuja el pueblo con estos estallidos periódicos. Pero el que hace las cosas, las traduce en leyes, las traduce en cambios reales, es el sistema político. Y el sistema político es como todas las cosas, hay de todo en la viña del Señor. Es gente, no son ángeles, ¿me entienden? Pero en general, la experiencia que nosotros tenemos es que aquí, por ejemplo, no hemos sido país de caudillo, en que llega un salvador y dice yo voy a resolver todo. No. ¿Ha operado cómo? Ha operado sobre la base de alianzas muy amplias. Entonces, por ejemplo, aquí en una elección, ellos van por una lista, a mí me encanta lo que ellos, ojalá saquen muchos votos, me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta el programa que tienen. Me gusta, por ejemplo, que el programa de ellos en este aspecto es mejor que el de mi candidato, que es aguachento, que todavía no se define, qué sé yo. Entonces, muy bueno que ellos, digamos, tengan un programa clarito respecto a la AFP. Pero el cambio mismo lo tenemos que hacer entre todos. Fíjense que la nacionalización del cobre se aprobó por unanimidad del Parlamento. Y había una mocha en ese momento político, una división inmensa. Sin embargo, todos, el gobierno tenía minoría en el Parlamento, el gobierno de Allende. Sin embargo, se votó por unanimidad. Y lo mismo se logró con la reforma agraria. La reforma agraria fue aprobada, miren, el Parlamento con un 65% del Parlamento. La reforma agraria. El gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, un gobierno democrático cristiano. Entonces, me refiero que la forma de hacer los cambios hay que sumar. Hay que, digamos, la misma gente que de repente está en una posición, después está en otra, ¿no es cierto? Fíjense la verdad de las cosas. Entonces, y las alianzas cambian. Partidos que apuntan para un lado en la mañana, después apuntan para el otro en la tarde. Y pasa eso. Y la manera más rápida que esto se logra, ¿no es cierto?, es justamente cambiar la posición de los partidos existentes. Eso es lo más rápido, lo que cunde más. Porque no tiene usted que hacer todo de nuevo, que se demora bastante. También hay que hacer cosas nuevas como las que están haciendo ellos, que es muy valioso. Pero eso tiene su tiempo. Entonces no podemos esperar para terminar con la AFP, ¿no es cierto eso? Sino que tenemos que también cambiar la posición de los partidos existentes, de las coaliciones existentes.
Y hay que trabajar con mucha amplitud, pero al mismo tiempo hacer las cosas claras. Ser amplio no significa ser calzonudo. Es muy distinto. Piensen ustedes, la alianza más amplia que ha habido históricamente es la que derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Era una alianza que iba de los comunistas de Stalin hasta los conservadores de Churchill en Inglaterra. Anticomunista feroz, y el otro anticapitalista feroz también. Se pusieron de acuerdo porque había que hacer algo. Pero cuando actuaron, ¿usted cree que actuaron así con agüitas tibias? No, pues le metieron un bombazo a los otros hasta no sé dónde, y ejércitos y esto, y tanque y la cuestión, y actuaron coordinadamente hasta que los derrotaron completamente, los aplastaron militarmente. ¿Me entienden? O sea, no eran calzonudos, pero eran amplios. Todo depende del bolsillo que cada uno tiene y la hegemonía del sistema financiero que nos tiene amarrados a través de la deuda, digamos, ¿no? del acceso a través de la deuda, ¿no? Del endeudamiento. Eso es el corazón de una mirada neoliberal de organizar la sociedad, ¿no? de querer mercantilizar todos los ámbitos de la vida. Entonces nosotros decimos, a ver, partamos por sacar al mercado de la salud, la educación y la seguridad social, y que sean derechos de ciudadanía. Por el hecho de ser ciudadanos, usted tiene derechos, también deberes, pero tiene derechos, ¿no? En igualdad de condiciones. Y eso hay que garantizarlo constitucionalmente. Y nosotros pensamos que la mejor manera de redactar una nueva constitución que sea legítima, que mire el siglo XXI, que no sea lógica de guerra fría del siglo XX, sino que mire los desafíos del siglo XXI para abordar, entre otras cosas, también el tema del agua, los recursos naturales, la minería, etc., es una asamblea constituyente, ¿no? Donde estén todos los actores sentados a la mesa, conversando y consensuando un nuevo pacto. Probablemente los que tenemos una posición más radical, que quisiéramos avanzar más rápido y con reforma más profunda, tal vez vamos a tener que pactar y negociar, ¿no? Otros aspectos, pero que sea de cara a la ciudadanía y a través de una asamblea constituyente, ¿no? Y efectivamente, para terminar con esta idea del Estado subsidiario, ¿no? De que el mercado es el que tiene que predominar todo y el Estado solo llegar a los más pobres, focalizado en los más pobres, como una ayuda asistencial, digamos, ¿no? Porque no pudiste en el mercado, entonces el Estado es tu brazo asistencial, sino que recupere un rol protagónico, ¿no? En el tema siguiente del acceso a la educación superior, el financiamiento de la educación superior, es como el Estado ha financiado, ha terminado subsidiando a la banca, ¿no? Para el acceso masivo de estudiantes endeudados. O sea, es un circuito perverso. Por eso el tema es derechos de ciudadanía, al menos en estos ámbitos, y que quede garantizado en la Constitución a través de una asamblea constituyente. Esa es nuestra parada. Yo estoy de acuerdo con todo lo que es importante, porque yo hace tiempo fui a una importante que no tenía mayor fe, y entendí estas dos palabras muy claras, que es el acceso y el derecho. Y si no tenemos el derecho al agua, a un montón de cosas como ciudadanos, no nos sirve. O sea, aunque haya las voluntades políticas, a donde tenga la posibilidad de yo bajar a lo mejor mi gancho, yo pongo el otro, pero si yo no está ahí, poco podemos hacer. O sea, se va a hacer, siempre se avanza, pero a lo mejor podríamos hacer más. Cuando la gente está desencantada y cuando está la gente indignada, ahí hay dos posibilidades. Si la gente está indignada, pero tiene esperanza que se pueden cambiar las cosas, pasan cosas extraordinarias como las que vivimos, digamos, cuando se fueron las protestas, por ejemplo, contra la dictadura, o antes cuando se hizo la reforma agraria y se nacionalizó el pueblo. Eso era la suma de gente indignada, pero gente con esperanza. Entonces la gente cuando está así, pelea junta y hace maravilla. Y es heroica, hace cosas extraordinarias. Si se pudieron expropiar todos los fondos, no fue porque el gobierno fuera muy ágil para expropiarlos. Si el gobierno cuando llegaba ya estaban todos los fondos tomados. Porque la gente se organizaba, tenía sindicatos, etc. Se tomaban los fondos y ya llegaba el gobierno y los expropiaba nomás, que era legal. Ahora, pero
Me refiero que cuando eso pasa cuando hay indignación y esperanza. Pero resulta que puede haber indignación y temor. Y cuando hay indignación y temor, el resultado es una cosa muy canalla, que hacemos los seres humanos, que no lo hacen los animales, pero nosotros sí lo hacemos, y es que cargamos con el más débil. O sea, buscamos lo que se llama un chivo expiatorio y empezamos a atacar a los inmigrantes, a los judíos, a los negros, a lo que sea distinto a nosotros, y para allá nos vamos. O a los del pueblo al lado, o a los que tienen una religión distinta, en fin. No es a pelear entre nosotros. Eso es cuando hay indignación y temor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahora, darle esperanza al pueblo. Esperanza que se puede resolver los problemas. Si nos unimos todos, los podemos resolver. Tenemos diferencias entre nosotros, no importa. Pero podemos resolver el problema. Podemos hacer, por ejemplo, las dos cosas que estamos viendo nosotros ahora. Las pensiones. ¿Se pueden arreglar las pensiones ahora? Se puede, porque están recaudando la plata necesaria. Entonces, con esa plata, si la usamos para dársela a los viejos mejoran el doble de las pensiones. Y eso se sostiene hasta fin de siglo, como decía mi compañero. Entonces, entonces, eso es. Y eso es el problema que hay ahora. Hay que darle esperanza a la gente para que vaya a votar. Hay que darle esperanza a la gente para que salga a la calle. No más FP vaya a haber un plebiscito ahora. Hay que darle esperanza a la gente que vaya y que diga que sí, que quiere el sistema de reparto en el plebiscito. En fin, eso. Y la gente con esperanza hace maravilla. Sí, muy breve. Yo creo que la derecha hoy día es la que está movilizando a la gente a votar. La primaria a mí me sorprendió, gente del comando de la derecha, ellos esperaban 800.000 personas y sacaron 1,5 millones prácticamente, ¿no? Entonces el escenario es complejo. Nosotros estamos en proceso de construir esperanza, como dice Manuel, estamos trabajando en la calle, con las organizaciones, generando conciencia, esto mismo que estamos haciendo acá, politizando. Pero claro, los medios son precarios, no llegamos a la gran mayoría, los medios de comunicación están en manos de ellos, y ofrecen algo muy simple, ¿no? Que es que cada uno se preocupe de sí mismo, ¿no? Entonces Piñera dice, la gente te lo dice en la calle, no, Piñera está de pega nomás, y como hay que trabajar, y bueno, y tenéis pega segura, y tenéis la tarjeta de crédito y el endeudamiento, y echémoslo para adelante nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la gente en la calle. Dice, no, Piñera, el tema de la delincuencia, y el tema de los migrantes, no sé qué. Te ofrece seguir en un circuito en que la gente ya está acostumbrada, ¿no? Llevamos 40 años de neoliberalismo. Entonces, efectivamente, es probable que el escenario de hoy, que gane Piñera, y que cueste mucho sacarlo a la derecha. La diferencia de la otra vez, que duró solo un poquito, ellos están proyectándose 2 periodos seguidos, ¿no? Pero para mantener lo mismo, digamos. Eso es un poco lo que yo... Sí, correcto, para poder comenzar, ya están listas las 5 preguntas para poder comenzar el segundo tema, pero le damos un break. Mira, los cambios que yo no sé cuántos habrán participado en el sí y el no. No olvidemos que el sí y el no tenían las almas y tenían el temor del pueblo, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos descontento de la ciudadanía, ¿no es cierto? Pero hoy en día también es ganable, es decir, porque hoy día no tenemos el temor que tiene el alma. Hoy día es cuestión de que la gente no quiere nada con los políticos, ¿no es cierto? Que no es contento porque hoy día los políticos los veíamos casi todos en el Senado que son de derecha, es decir, los pensamientos que tienen. Y somos pocos que seguimos ahí dándole batalla al asunto, hasta nosotros nos llega como concejal, y yo soy PPD, hasta nosotros nos llega, yo no tengo el pensamiento que tienen ellos, yo por eso tuve como 5 años separado de la política, no quería nada, porque me defraudaron. Es decir, el pensamiento que tenía yo, que ya con el pueblo, al final el pueblo está donde mismo, y ellos se han enriquecido. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy día se puede, pero se puede con grandes ideas. Y tenemos que hacer el cambio, porque si no lo hacemos, el cambio hoy día, un día me dijo mi hermana, Jana, no te metáis en política y te van a matar. Y le dije yo, si no somos nosotros, ¿quién somos? Entonces hoy día yo creo que las luchas son de nosotros, ¿sí? Y eso me gustaría, lo que quería expresar. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno,
saludar esta primera ronda. No sé si ustedes quieren decir algo para darles tiempo para la segunda parte, el segundo tema tan importante como este que estamos viendo, el tema de la previsión, que es un tema de discusión que hace poco nomás tuvimos ahí en la Cámara con respecto a la educación superior. Es un tema súper relevante, entonces queríamos escuchar cuáles son los planteamientos de los dos precandidatos a senador. Y vamos a comenzar contigo en esta ronda sobre el financiamiento de la educación superior. Bien, en la misma línea del tema anterior, el tema pensiones, efectivamente acá se ha construido un sistema mercantilizado, privatizador y mercantilizado, ¿no? Donde la banca ha tenido un rol preponderante, ¿no? Como dice educación superior, sistema financiero. Ya vamos a entrar en el asunto. Nuestra propuesta, así como términos macro, en este proceso de reforma al sistema de educación superior, es cambiar el paradigma de financiamiento, de pasar de este financiamiento a la demanda, ¿no? Tipo voucher, al estudiante, ¿no? Estudiante-cliente, en la lógica actual, a un financiamiento basal a las instituciones, como existe en la gran mayoría de los países, insisto, que decimos admirar, Europa, Estados Unidos, América Latina, ¿no? Financiar a las instituciones. Esto por medio de un nuevo esquema de financiamiento que brinde estabilidad a las instituciones, estructurado en torno a fondos basales y no voucher, establecer mecanismos especiales para instituciones públicas, ¿no? Que permitan el incremento en matrícula. Hoy día la matrícula pública estatal ha ido disminuyendo en comparación con la privada, entonces lo que queremos es ampliar la matrícula pública, es dar vuelta al escenario de las últimas décadas, modernización de infraestructura, fortalecimiento de plantas académicas, aumento general en calidad, investigación, etc., ¿no? Y terminar con el famoso CAE, ¿no? El financiamiento vía CAE. Algunos antecedentes que yo creo que es importante poner en contexto. Nuevamente se requiere voluntad política, o sea, transitar, ¿no? Desde las becas, los créditos, los aranceles que fijan las instituciones de educación superior en un mercado, ¿no? Oferta-demanda. Una fija un precio, la carrera de Derecho vale tanto en esta universidad, la otra vale tanto, y competencia y marketing, es un mercado, ¿no? Mejor postor. Y pasar hacia aportes basales en los establecimientos públicos que permitan desmercantilizar la educación, eso requiere voluntad política. Nuevamente vemos que no es lo que ha primado desde el Ejecutivo principalmente, con mucha ambigüedad. A comienzos de los 70 en Chile existían solo 8 universidades con sedes regionales, ¿no? Que impartían educación profesional y técnica. El 80% del financiamiento de estos establecimientos provenía del Estado a través de la ley de presupuesto, está financiado con impuestos generales, ¿no? Y leyes especiales. Los alumnos no debían pagar por educación un arancel, solo cancelaban cuotas de mantención diferenciadas, ¿no? De acuerdo a la capacidad de pago de cada estudiante para costear gastos de materiales y alimentación, muy mínimos. Estas cuotas se conocían como cuotas de solidaridad y en 1973 la cobertura alcanzó a 140.000 estudiantes. Eso es lo que teníamos como tradición hasta 73, la dictadura militar. En dictadura el Estado disminuye progresivamente su aporte a las instituciones, ¿no? Y el sistema antiguo de financiamiento se reemplaza por otro que incorpora 3 pilares. Un aporte fiscal directo, la AFD, para las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, tradicionales y derivadas, un aporte fiscal indirecto, el AFI, para todas las instituciones que capten a los alumnos de mejor rendimiento en la prueba de admisión. Adivinen de dónde vienen los alumnos que sacan mejor puntaje, antes prueba de aptitud y después TCU, colegios privados, entonces es un subsidio a los segmentos más altos, digamos. Y un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es el fondo, que financia proyectos individuales de los académicos. Cada académico presenta su proyecto y financia, a diferencia de proyectos colectivos, ¿no? De disciplinares y trabajo académico. Cada alumno debe pagar su arancel y aquellos que acrediten bajos ingresos y se matriculen en alguna universidad del Consejo de Rectores podrá optar a un crédito fiscal universitario, el cual a partir del año 87, a finales de la dictadura, comenzó a ser administrado por cada universidad. Es el momento en que la política del subsidio a la demanda, ¿no? Se convierte en la columna vertebral del sistema de financiamiento de educación superior, que es el tema que nos invitan a reflexionar ahora. La concertación en los siguientes gobiernos perfecciona este sistema, ¿no? Agregando otros fondos, otros instrumentos, el Fondo de Desarrollo Institucional, el MECESUB, el CONICIT, etc., pero lo perfecciona, o sea, en el fondo mantiene ese esquema y le agrega otros elementos, ¿no?
el contexto actual, vamos pasando ya a los últimos años. El año 2005 teníamos 25 universidades del Consejo Rectores, 16 de ellas estatales, 36 universidades privadas, 47 institutos profesionales y 111 centros de formación técnica privados, muchos de ellos con fines de lucro. Porque recuerden que la prohibición del lucro está solo para la prohibición legal, digamos, para las universidades, pero no para los institutos y centros de formación técnica. Eso es otra herencia de la dictadura. La matrícula total llegaba a los 600 y tantos mil estudiantes, de los cuales solo el 25% correspondía a los planteles estatales, los que recibían en promedio un escuálido 20% de financiamiento por parte del fisco. O sea, hubo un abandono deliberado del Estado a la educación pública, ¿no? De esta manera se constituyó un sistema mayoritariamente privatizado y mercantilizado. Con el CAE, invento del gobierno de Lagos, ministro Vitar, ministro de Educación, del año 2005, con el argumento de que el Estado no tenía los recursos suficientes y que necesitábamos aumentar la cobertura, el acceso de educación superior, se crea el CAE, ¿no? Crédito, y Ezaguirre, ministro de Hacienda. Y Ezaguirre, ministro de Hacienda. Los PPD. Y Lagos socialistas. Bueno, PPD también, PPD socialista. Sería garante de créditos entregados por la banca a todos los alumnos que estudien en establecimientos acreditados, sin importar su propiedad, acelerando la privatización y la mercantilización del sistema a niveles irreversibles y sin parangón comparado. O sea, nuevamente el experimento chileno neoliberal, ¿no? modelo, ¿no? Que se vende al mundo como este modelo exitoso en el fondo, ¿no? Y esto ya no es la dictadura, o sea, esto estamos hablando del 2005. ¿Sí? El año 2016 se registraban 1.200.000 y tantos mil estudiantes, casi 1.250.000 estudiantes en la educación superior, un aumento de 580 y tantos alumnos respecto al 2005. El 70% de este aumento se ha concentrado en solo 20 instituciones, de 3 grupos económicos educacionales. Grupo Loret International, donde tenemos a la Universidad Andrés Bello, las Américas, Viña del Mar, Instituto Profesional AYEP, el Grupo Santo Tomás, donde hay Universidad, Instituto Profesional y CFT, el Grupo INACAP, Universidad IPSFT, y la Pontificia Universidad Católica del Vaticano, ¿no? Con Universidad IPSFT Duoc. Adicionalmente en este listado se encuentran otras universidades investigadas por lucro: Universidad San Sebastián, Autónoma, Central y la Universidad del Desarrollo, donde hay varios dirigentes de la UDI muy connotados en su fundación. Ese es el escenario que tenemos hoy, ¿no? En estas instituciones se concentra el 67% de los alumnos que acceden al CAE y el 67% de los recursos que por esta vía ha recibido todo el sistema de educación superior chileno desde el año 2006, lo que equivale a 2,8 billones de pesos, millones de millones. Cuesta imaginarse la cifra, ¿no? Solo el Grupo Loret, por ejemplo, ha recibido casi 700.000 millones de pesos a través del CAE. Por otro lado, la matrícula de los establecimientos estatales solo aumenta en 20.000 alumnos y su participación en el total se reduce a solo un 15%, convirtiéndose en un apéndice del sistema de educación superior, nuevamente el abandono de la educación superior. Entonces, claramente una mercantilización, ¿no? Un dato para el presupuesto actual del 2017, presupuesto en ejecución. Los montos asignados para el CAE corresponden a 705.783 millones de pesos para adquisición de activos financieros y 20.600 millones de pesos para costear nuevos subsidios a la banca. Eso es lo que el Estado, ¿no?, está entregando para subsidiar y mantener este sistema. Lo que en conjunto representa un 36% del presupuesto total, y si uno le suma las becas, tiene un 46% de subsidio a la demanda, ¿no? En términos de modelo de gobernanza, se privatizó, mercantilizó aún más el sistema de educación superior, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la banca privada. Banco Estado también participa, hay 3 bancos principalmente, el Banco Estado también participa de este suculento negocio, y se implementó un dispositivo de control social y vital a los estudiantes, clientes endeudados, ¿no?, esa liquidez. Recientemente se aprobó, se votó en la Cámara de Diputados, ¿no?, el proyecto de reforma de educación superior, 62 votos a favor, 42 en contra, 2 abstenciones. Nuestra postura, así como Revolución Democrática, que está en pleno proceso como de elaboración y de contingencia en este tema, es poner énfasis en 3 temas: gratuidad, calidad, lucro y CAE. El CAE, lamentablemente, luego de esta votación, se mantiene, ¿no?,
hasta que alcancen cifras de gratuidad que dice, anunciadas por el gobierno, que podría ser hasta el 2070. Esos son los cálculos que estamos haciendo. O sea, el CAE, ¿no?, al momento de alcanzar la gratuidad universal va a ser el 2070 y ahí recién se va a poner fin al CAE, ¿no? Desde la Diputación de George Jackson, donde hay toda una comitiva trabajando desde el partido, ¿no?, se propusieron algunas indicaciones donde se deroga el CAE a partir del 2019. Con eso forzábamos a crear un mecanismo alternativo, ¿no?, de financiamiento. Sin embargo, el gobierno incorporó siempre y cuando exista un mecanismo alternativo que reemplace al CAE, condicionando la eliminación del CAE a la aprobación de un proyecto alternativo. Se dice que iban a presentar algo en noviembre, poquitos días antes de la elección, ¿no?, y con los tiempos que quedan legislativos, ¿sabes?, va a ser un saludo a la bandera, digamos. O sea, el gobierno no va a aprobar un nuevo mecanismo de financiamiento alternativo al CAE. En cuanto a calidad, se aprueba lo que trae el proyecto respecto a acreditación institucional, creación de superintendencia y subsecretaría para evitar lo peor de la jungla. O sea, hay aspectos positivos en cuanto a regular el mercado, eso sí, pero seguimos en una lógica de mantener un mercado que hay que regularlo, digamos. Superintendencia, que se llama acreditación, ponerse más exigente, etc., ¿no? Lucro, se aprueba la penalización del lucro, las normas sobre contrato interrelacionado, ok, se pone un poquito más de ojo al tema del lucro. La gratuidad, rechazamos el articulado respecto al que hicimos varias indicaciones con una propuesta alternativa. Las razones son básicamente que la gratuidad no termina con el voucher, se sigue alimentando un sistema, ¿no?, de financiamiento a la demanda. Además tiene una gradualidad que básicamente la diluye hasta hacerla prácticamente imposible, deja fuera a un segmento de familias llamadas de altos ingresos, pero que para nosotros están en una condición de clase media precaria, digamos, ¿no? Estamos en el tiempo, con esto termino. Y por último, ¿no?, la gratuidad no se cumple porque no se propone un financiamiento, ¿no?, de mecanismo de financiamiento basal. Creemos que el proyecto no está a la altura, no resuelve la demanda histórica y no se termina el CAE y se sigue manteniendo el negocio a la banca privada principalmente. También el Banco Estado, pero con la misma lógica de la banca privada. Por lo tanto, también quedamos hasta ahí nomás, ¿no? Eso por ahora. No. Muchas gracias. Mira, yo creo que la exposición que has hecho es muy completa. Yo la comparto en todos sus aspectos. Para resumir, el asunto de cobrar por la educación es un abuso. En estricto rigor es algo inmoral. ¿Por qué? Porque los que tienen la responsabilidad en todas las sociedades civilizadas de hacerse cargo y financiar lo que al principio decía, los asuntos del espíritu, la educación, la ciencia, la cultura, el arte, no son los trabajadores con cargo a su salario, son las élites con cargo al excedente. Y por lo tanto, todo esto endeudar estudiantes que son hijos de trabajadores, para que después tengan que pagarle intereses al banco y pagarle plata al fisco para sostener las universidades, los institutos de formación técnica, los colegios. ¿Por qué tienen que sostener los trabajadores, pues? Si quienes se benefician con la educación de los trabajadores son los empresarios, pues, porque tienen una fuerza de trabajo más calificada. Y claro que se benefician porque si no, no los contratarían. Si los contratarían es porque ganan plata. Entonces, eso es el primer punto. O sea, es superexplotación el cobrar por la educación. Está bien que se queden con el excedente, siempre que destinen una parte importantísima de eso, ¿no es cierto?, a financiar la educación, a financiar el ahorro nacional y todas las cosas que tienen que financiar. Sino que nos den el excedente a nosotros, pues. Si quieren que nosotros paguemos la educación, muy bien, pues. Que se vayan para la casa y que nosotros nos hacemos cargo de todo. Ya, pero es que a veces me parece que no quieren eso tampoco. Entonces, por lo tanto, si ellos están quedando con el excedente, que paguen la educación. Eso es lo primero.
Ahora, en este caso de la educación, eso significa condonar las deudas estudiantiles. Porque las deudas estudiantiles, ¿por qué van a tener que estar los jóvenes trabajadores pagando de su salario el 10%, fíjense, en promedio? Eso es lo que les cobran, porque les pagan como 40.000 pesos y el salario promedio que tienen ellos es 400.000 pesos. O sea, les cobran el 10% del salario, se lo sacan para financiar algo que deberían financiar ellos. Fíjense, con la cosa de las pensiones le sacan un 13%. Y ya vimos que de cada 4 pesos de esos, 3 se los llevan ellos. O sea, se llevan como un 10%, y por acá se llevan otro 10%. Si a eso le agrega a usted la usura de las tarjetas de crédito y los intereses de las casas comerciales, le sacan otro 10%. O sea, en total le sacan como un 30% del sueldo. Y los salarios son sagrados. Es una norma ética. Y si no la están cumpliendo es una inmoralidad. Y eso es lo que hay que terminar, porque es un abuso. Entonces, hay que condonar las deudas. ¿Y se pueden condonar las deudas estudiantiles? Por supuesto que se pueden condonar las deudas estudiantiles. Mire, yo quiero hacer una pregunta, perdón, al auditorio. ¿Hay alguno de ustedes que tenga deuda estudiantil? ¿Podrían levantar la mano de nuevo, por favor? No puedo creerlo. ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Te puedo hacer un comentario? El promedio como de deuda cuando uno sale de la universidad es entre 10 a 20 millones de pesos. ¿Sí? Como promedio. Es como salir endeudado con una hipoteca habitacional. Y eso te amarra para no poder postular a un crédito hipotecario. O sea, si estás con deuda estudiantil al mercado, al Estado, a través del crédito a banco, del mínimo CAE o del Corfo, no puedes postular a un subsidio, te lo digo por experiencia propia. Creo que hoy día hay una mezcla de indignación, desencanto y temor. Y eso es terreno fértil más bien para la derecha. O sea, la derecha está atemorizada de que acá viene, ¿no?, el pacto de la transición se está quebrajando, el pacto por el modelo neoliberal, ¿no?, se está resquebrajando arriba. Entonces están preocupados de que acá venga una nueva oleada de transformaciones que ya no solo vaya por la gratuidad en educación, sino que vaya a FP, ISAPRE, nacionalización de los recursos naturales, a nueva constitución, asamblea constituyente. Entonces la gente de derecha está asustada, se moviliza, salen a votar. ¿Por qué? Porque defienden esos intereses, ¿no? Las grandes mayorías que tenían esperanza con el gobierno de Bachelet, yo mismo me ilusioné, digamos, en su etapa de reformismo, de que a medio andar, después del caso Cabal, Soquimich, cuando sale Peñailillo, Arena, etc., vuelve la inercia concertacionista, vuelve la hegemonía neoliberal adentro, Valdés, Burgos, ¿recuerdan la dupla Valdés-Burgos, no? Y Bachelet queda ahí acorralado. ¿Por qué sale Peñailillo y por qué sale Arena? Pregúntele a la presidenta. No, sale por un caso Cabal, y yo vi compañeros míos de izquierda empatando y haciendo Cabal peor que los negocios de Piñera, cuando son 6.000 millones de pesos contra billones y billones de pesos, y le hincharon, y de ahí empezamos a bajar y empezaron a agarrar. Y en las marchas, cuando teníamos la reforma educacional, la inclusión, los proyectos de incluso, él tal extendido, pero algo mejor era, oye, no hacíamos la diferencia de los que estaban en contra de lo de Zaguirre, los de derecha y los de Revolución Democrática, que eran distintas las diferencias, pero las sumaban estos gallos, y ustedes nunca se preocuparon de decir, no estamos en la misma para que ellos. Estas son las cosas que eso duele. Sí, lo que quiero dejar en claro, en el fondo, es que esa esperanza que hubo, esa esperanza inicial del reformismo con el que llegó Bachelet 2, digamos, 2.0, el primer año, con mucho ímpetu reformista, a la vuelta de un año vuelve la inercia concertacionista. Entonces hay mucho desencanto, ¿no? Mucho desencanto. Y la implementación de la reforma no ha sido lo mejor, mucha ambigüedad, fuego amigo, que dice usted, fuego amigo, mucho fuego amigo adentro, ¿no? Entonces, es complejo llegar y decir cheque en blanco desde nuestro lado. No, por lo menos mi actitud no es línea roja ni decir no, cero diálogo.
yo estoy por el diálogo, estoy aquí sentado con Manuel Resco, que va a hacer, vamos a competir, digamos, ¿no? Va en la lista de la nueva mayoría, yo estoy en la lista del Frente Amplio, y estoy por el diálogo y ustedes ven que hay mucha convergencia programática. Pero insisto, Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Marco Antonio Núñez, Ignacio Boca, Cornejo, no sé si hay mucha convergencia ahí, pues, entonces esa es mi duda. Pero disculpa, esa es mi posición. Eso que dices tú, no dar un cheque en blanco, es decir lo mismo que nosotros estamos tratando de que la gente vaya a votar. Tú estás poniendo como un paralelo. Entonces yo pienso que tú debes definirse, si nosotros perdimos la segunda vuelta, nosotros no vamos a cuadrarlo con Guillermo, porque no veo dónde se van a cuadrar ustedes, porque dirían no vamos a votar. Sería lo mismo que andamos buscando nosotros, para que salga a votar la gente y ustedes están haciendo un paralelo. Entonces yo pienso que tenían de tener definido en estos momentos, no, pues nosotros perdimos, nos vamos con Guillermo, porque no teníamos otra opción a lo mejor, o con las diferencias que haya. Pero si tú dices que nosotros no tenemos un cheque en blanco, vamos a ver, es lo mismo que estás diciendo que nosotros no sabemos si vamos a votar. Y hoy día, ¿qué andamos haciendo? Tratando que la gente vaya a votar y ustedes están haciendo un paralelo. Porque si están diciendo que no ponen un cheque en blanco, entonces, ¿qué piensa la gente al final? Bueno, si a nosotros nos cuesta sacar gente que vaya a votar, ustedes que son organizados están diciendo, bueno, nosotros vamos a ver si votamos o no votamos. Entonces pienso porque esto se presta a que la ciudadanía lo va tomando, entonces menos si los gallos no vayan a votar que los que a nosotros, que lo están diciendo que vamos a votar. Ahora yo, si las campañas se van a comprometer a hacer un llamado para que no paguemos, la campaña nos dice y se comprometen a que los estudiantes no paguemos, ¿no? Y a sacar las demandas de los bancos y todo eso, ¿no? Se comprometan aquí, porque están en campaña. Mira, después que aparezcan en la campaña en la tele, yo hace tiempo he estado insistiéndole a los compañeros que trabajan en la campaña. Incluso hicimos un par de volantes, ¿no es cierto? Para ir ojalá todas las mañanas, ¿no?, al metro en Valparaíso, tempranito, cuando los viejos van a la Vega, a la Antigua, y ahí a entregarle al alto. Y un volante es por la condonación de la deuda, y el otro es que para que esta reforma, ¿no es cierto?, este 5% adicional vaya todo a reparto. Ni un peso más al ahorro, porque el ahorro es darle plata a los bancos. Entonces, y llamar a la gente, y vamos a hacer la campaña en esa dirección. Pero la vamos a hacer porque realmente es lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo, ¿te fijas? Y además que es el camino, porque es el camino que le da esperanza a la gente, que se le toman los problemas de fondo, no se echan los problemas de fondo debajo de la mesa, o sea, hay que ponerlo, y yo creo que ustedes van a hacer la campaña igual. Sí. Además un llamado a cierta desobediencia, no civil, sino que financiera, ¿no? Como el estatus de ciudadano hoy día es de deudor, consumidor, deudor. La desobediencia ya no es desobedezco una ley del Estado, sino que desobedezco a la banca, digamos, ¿no? Masivamente, claro, no pago. Y eso genera un movimiento que alguien se tiene que hacer responsable, ¿no? Y un nuevo pacto y un nuevo sistema de financiamiento. O sea, hay que meter esa cuña, pero llevarlo no solo como cuña, sino que como un nuevo sistema de financiamiento a las instituciones de educación superior y terminar para atrás el endeudamiento. Y decir que no, si no pagan 5 años, la deuda prescribe y pagan 1 millón y se sacan la deuda, ¿no? Eso no pasa, eso es lo que yo espero. Para cerrar, vamos, bueno, como ya están las preguntas, vamos a dejarle un minuto para el cierre, para que se puedan despedir ambos candidatos, y ahí daríamos por el cierre final. Bueno, insisto en el agradecimiento del espacio acá en Casablanca, la invitación, ha sido muy buen debate, muy buena altura de mira. Yo quisiera poner un tema que estamos planteando desde esta candidatura, que es bajar al menos a la mitad el sueldo de los parlamentarios. No solo en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. Yo creo que es vergonzoso que el sueldo mínimo hoy día está en 270.000 pesos y el sueldo de los parlamentarios esté 40 veces más, prácticamente 40 veces más. No es necesario.
no es necesario un sueldo así. Nosotros planteamos que tenga una relación de equidad con el sueldo mínimo legal, incluso en términos personales yo diría perfectamente puede estar alrededor de 1 a 10, 1 a 12, perfectamente, y si eso no es aprobado de manera legal por el Parlamento, es un compromiso nuestro ante notaría y de hacerlo efectivo y de reinvertir ese dinero en trabajo comunitario, en apoyar causas de la ciudadanía, por ejemplo el del movimiento social, pero no es necesario, o sea, cuando tú te pretendes representar a las grandes mayorías y vives como el 1%, no estás representando nada, absolutamente nada. Entonces es volver a una cosa más racional y que también parta por un gesto de cercanía, de respeto y de confianza con la ciudadanía a la que queremos representar. Ese es un compromiso nuestro que estamos asumiendo, estamos estudiando la forma concreta de llevarlo a cabo, estamos proponiéndolo a nivel de las distintas candidaturas del Frente Amplio. Queremos llegar ojalá a un consenso, pero si no hay un consenso como bloque, al menos desde esta candidatura, es algo que vamos a empujar. Muy buena la propuesta. Lo han hecho algunos parlamentarios, pero después se acomodaron con eso. Bueno, yo creo que hay algunos que lo hacen ahora. Pero es agradecerles realmente por la posibilidad de tener esta conversación y de participar juntos en esta pelea. Y yo creo que sé que es bien importante. Por esto que les decía, porque el pueblo está indignado, pero depende de nosotros. Si esa indignación se le suma la esperanza o la derecha le suma temor. Y ahí el pueblo va a salir para un lado o para adelante. Entonces es una pelea que es de todos y yo creo que la vamos a dar juntos y para mí, personalmente, de viejo, es un privilegio darla con ustedes. Así que muchas gracias. No será la última vez que nos vemos. Y un agrado estar aquí.